Y el día de hoy vamos a hablar de cuidando nuestro corazón. Cuidando nuestro corazón. He sabido, ¿verdad?, que muchas enfermedades actuales tienen que ver con el corazón, ¿verdad? Por eso es un órgano que tenemos que cuidar. Es el órgano principal del aparato circulatorio en nuestras vidas, ¿verdad?, de nuestros cuerpos. Y bueno, como es tan importante, si Él está, ¿verdad?, saludable en nuestro corazón, Él va a mandar, ¿verdad?, una buena circulación, ¿verdad?, a todo nuestro cuerpo, y todos nuestros órganos van a estar beneficiados por un corazón saludable, ¿verdad?, que está dando los latidos correctos, ¿verdad?, mandando esa información correcta y en el tiempo correcto. Es importante cuidar el corazón. Así de importante es cuidar nuestro corazón, pero hablando espiritualmente. Si nuestro corazón está cuidado espiritualmente bien, todo a nuestro alrededor va a estar bien. Todo. Por eso es importante no descuidar nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es una indicación, una petición, una orden, como tú lo quieras ver, de parte de Dios. Sobre todo, porque el Señor sabía que nos íbamos a enredar en muchísimas cosas, que nos iban a pasar muchísimas circunstancias. Por eso el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando nosotros vemos esta palabra de guardar, la palabra significa proteger, significa mantener, significa conservar. La palabra guardar, eso es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón: proteger, mantener y conservar. Y la palabra corazón se utiliza y viene de la palabra lev, y que implica tres factores: el sentimiento, la voluntad y el intelecto, nuestros pensamientos. Cuando estos tres factores se corrompen dentro de nuestro corazón, ¿sabes qué, mi hermana? Lo más peligroso que puede pasar con nosotros es que no vamos a escuchar la voz de Dios y no vamos a cumplir su voluntad. Esa voluntad, ¿verdad?, que dice su palabra que es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros no cuidamos nuestro corazón y permitimos, ¿verdad?, por descuido que nuestros sentimientos, que nuestra voluntad, que nuestros pensamientos se corrompan, viene un descuido en la relación total con el Señor. Por eso, qué importante es que nosotros podamos cuidar nuestro corazón a diario. Vamos a empezar el día de hoy entendiendo las consecuencias que me dejan el guiarme por mi corazón. Es decir, por mis pensamientos, es decir, por mi voluntad, es decir, ¿verdad?, por lo que yo pienso. ¿Cuáles son las consecuencias cuando me dejo yo guiar por todo esto? Lo primero es que dejo a un lado la palabra de Dios. Dejo a un lado la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis. Y ustedes saben que en el libro de Génesis empieza, ¿verdad?, el Señor hablándonos de lo que Él creó para nosotros, ¿verdad? Todo lo hizo perfecto, porque quien lo hizo es un ser perfecto. Entonces, ¿verdad?, Él nos relata la palabra de Dios, todo lo que Él hizo para nosotros. Él midió todas las cosas para que tuviéramos el oxígeno correcto, para que la distancia del sol a la tierra fuera el adecuado. Todo lo hizo perfecto.
Y lo hizo por amor a nosotros. El Señor lo hizo todo perfecto. Y bueno, al principio, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Que Él creó a Adán y a Eva. Adán le dio la autoridad, le dio la potestad, ¿verdad? Sobre todo lo que Él había hecho. Le dijo, ¿verdad? Que pusiera el nombre a todos esos animales. Y en ese momento, tanto Adán y Eva solamente estaban en ese huerto disfrutando. No les hacía falta nada porque todo estaba. Ellos solamente estaban disfrutando de las bondades del Señor continuamente. Y vamos a leer Génesis 3:1. Dice la palabra de Dios, porque aquí empieza, ¿verdad? Ahí la serpiente queriendo, ¿verdad? Meter sus patotas, como decimos, ¿verdad? Con Eva. Y dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ay, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué astuta esa serpiente, ¿verdad? Y qué ingenua Eva, porque como dicen los chicos, se la comió toditita. No, ¿verdad? No metió las manos. Ella sabía la indicación, las palabras que Dios les había dado. Ella las había escuchado, ella las había recibido, ella las había entendido. Mas sin embargo, aquí vemos que ella se las repitió a la serpiente. Pero pasó algo en el corazón de Eva. Ella sabía que todo, ellos podían comer, ellos podían disfrutar de todo. Y en medio de todo lo que Dios les había dado, también con estas indicaciones el Señor les estaba guiando para que no necesitaran nada. Porque el Señor sabía que si ellos comían de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo hicieron, ahora sí, les iba a hacer falta lo que todo mundo ahora le hace falta, y es el Espíritu de Dios. Porque ellos, al desechar la palabra, al desechar lo que el Señor les había dado, ellos habían recibido, hermanos, ahora sí, el conocimiento del bien y del mal, pero se había apartado de ellos el Espíritu de Dios, porque ellos ¿se acuerdan cuando el Señor los creó? Y dice que en Adán, ¿verdad? Él sopló, recibió el aliento de vida. El Espíritu de Dios estaba en Adán. Por eso no les hacía falta nada. No tenían temor de nada, porque el Espíritu de Dios es el que estaba en ellos. Pero cuando Eva desechó la voz de Dios, la indicación de Dios, fue por algo que pasó en ella, en su interior, que le hizo despertar esa serpiente astuta. Y dicen en Génesis 3:5, ¿verdad? Que creció en ella la ambición en su corazón. Creció en ella esa ambición por querer ser como Dios. Wow, qué peligroso. Qué peligroso es el que nosotros desechemos la voz de Dios por querer hacer mi voluntad, por querer sobresalir, por esa arrogancia.
Ella desafió y desechó la palabra de Dios con sus hechos. Como ella actuó, ella desafió a Dios mismo. No solamente le desobedeció, le desafió. Ahora, ¿por qué es que nosotros muchas de las veces desafiamos también a Dios? Bueno, porque nosotros vivimos en una vida acelerada, en una vida en la cual, ¿verdad?, estamos tan afanados, tan atribulados, que queremos siempre más. Vivimos en una vida en la cual nada nos sacia y buscamos más y queremos sobresalir. Y la arrogancia siempre se avecina en nosotros y nos hace desechar, olvidarnos de la palabra de Dios para vivir conforme a mis pensamientos, conforme a lo que yo deseo. Pero aún aunque nosotros hagamos, hermanos, nosotros nunca vamos a estar saciados. Porque aún hagamos lo que hagamos, siempre vamos a querer más. Y aún teniendo las cosas, ahora nos vamos a sentir cansados, atribulados, insaciados. No vamos a tener descanso. ¿Cuándo es que realmente nosotros vamos a descansar? Bueno, nosotros vamos a descansar cuando nosotros dependemos totalmente de Dios. Cuando nosotros realmente vamos a ir con la convicción de que Dios ha preparado todo. Se le olvidó a Eva que Dios ya había preparado todo. Y todo lo que Dios preparó era perfecto. A Eva se le olvidó eso. Cuando nosotros estamos en ese constante cansancio espiritual y aún físico, es porque no hemos aprendido a descansar en el Señor, a confiar de que mi presente y mi futuro está en sus manos. ¿Quién es más grande que nuestro Dios? Es ese Dios el cual tiene tu vida y mi vida en sus manos, pero aún así vivimos afligidos. Pero vivimos en esa condición porque nosotros constantemente desechamos la palabra de Dios de nuestras vidas. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esa es la promesa del Señor. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido así, pero yo me he sentido así muchísimas veces, hermanos. Y es cuando yo estoy lidiando luchando con las circunstancias de la vida con mis propias fuerzas. Mis propios temores los quiero resolver a mi manera. Cuando en la palabra de Dios tenemos todas las respuestas. Cuando en la palabra de Dios podemos encontrar esas promesas que nos hacen vivir confiados. Cuando en la palabra de Dios podemos encontrar que en Él podemos encontrar ese refugio. Y que Él va a ir adelante de nosotros, peleando cada batalla de nuestra vida. Pero lo olvidamos, desechamos esa palabra. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos aferramos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Cuando la vida nuestra está en sus manos. Y esas manos que crearon todas las cosas, y esas manos que no tienen límite, son esas mismas manos que también te cubren, que también te abrazan, que siempre están contigo. ¿Por qué desechamos la palabra? Ahora, ella en Eva, ¿verdad? Ella definitivamente olvidó esta gran verdad y hizo crecer en ella un corazón que se había corrompido. Cantamos, ¿verdad? Esa canción de mi orgullo me sacó del jardín, hablando de eso que Eva desechó.
su orgullo. Ella quiso ser como Dios, ella quiso más. Por eso actuó en desobediencia, desechando la palabra. Eso fue lo que les hizo salir de ese lugar tan perfecto que el Señor tenía. Y sabes, hermanos, que no solamente Eva y Adán, en este caso, ¿verdad?, salieron de ese paraíso, de esa voluntad tan perfecta que el Señor tenía para ellos. Muchos de nosotros y muchos de los que ya no están entre nosotros desecharon las promesas de Dios que había para sus vidas. Nosotros nos hemos olvidado continuamente de las promesas que el Señor ha dado a nuestras vidas y no hemos disfrutado, o muchos no siguen disfrutando de las bendiciones que el Señor les ha prometido, porque prefirieron olvidar la palabra. Prefirieron dejar a un lado y seguir sus pensamientos. Hermanos, nuestros pensamientos y nuestro corazón, dice la palabra, que son engañosos. Son engañosos. A ver, hermanos, ¿tú le confiarías a tu hijo, a la circunstancia, verdad, tan íntima de tu casa, a una persona que es mentirosa, que le encanta estar, verdad, mintiendo, engañando? ¿Le confiarías algo valioso a esa persona? ¿Verdad que no? Pero eso hacemos constantemente, porque la palabra de Dios me dice que mis pensamientos y mi corazón son engañosos, y a quien muchas de las veces obedecemos lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Ay, es que esta hermana me vio así. Ay, es que el pastor esto. ¿A quién estás escuchando? ¿A tu pensamiento? ¿A lo que te hace sentir tu corazón? ¿O lo que la palabra de Dios te dice? Sin duda, hermanos, esos pensamientos y sentimientos van a llegar a nuestras vidas. Eso es inevitable. Uno lucha día con día, constantemente con todo eso. Pero cuando yo voy a la palabra y le digo al Señor, mi Dios, yo pongo y te entrego cautivos en obediencia a mis pensamientos, ¿sabes qué pasa? La palabra de Dios siempre te va a dar luz, siempre te va a dar respuesta. La palabra de Dios siempre te va a dar esa guía para tu vida. Pero cuando yo voy en obediencia a Dios y dejo mis pensamientos, el Señor siempre te va a dar respuesta por medio de su palabra. Él ha preparado, hermanos, todo, y tiene en sus manos todo lo que nuestra vida necesita. Él tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado de tus finanzas, Él tiene cuidado de tu llamado. Entonces tenemos que entregársela a Él, tenemos que depositársela a Él. En todo momento nuestras vidas en las manos de Él está segura. Y cuando nosotros aprendemos a hacer eso, hermanas, es cuando realmente nuestras vidas van a estar en ese descanso, en esa paz, sabiendo que el Señor tiene el control. Y no nos vamos a dejar guiar por nuestros sentimientos, por nuestra voluntad, por nuestros pensamientos. Porque Él, por medio de su palabra, me va a estar guiando. Dice la palabra de Dios que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él cuida de cada uno de sus hijos. Yo no sé, ¿verdad?, cómo fue tu padre,
Pero si te tocó un padre bueno, tienes un ejemplo. Porque Dios, como nuestro Padre, es el mejor Padre que cada uno de nosotros puede tener. Y si no tuviste ese Padre que cuidó de ti, bueno, en Cristo tú tienes ese Padre que cuida de ti. Ese Padre que dice la palabra, ¿verdad? Que sus ojos no duermen. Sus ojos están fijos sobre tu vida. Él sabe de tu necesidad. Por eso Él te dice, cuando pasas por circunstancias difíciles, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es algo que siempre tienes que tener presente hoy. Señor, yo quiero cuidar mi corazón. Quiero que mi corazón esté protegido, y no hay mayor protección para nuestro corazón que la palabra de Dios. Ella es como un escudo alrededor nuestro. Que van a venir dardos, van a venir circunstancias, van a venir palabras. Pero si nosotros tenemos en nuestro corazón la palabra de Dios, nada de lo que pase a nuestro alrededor va a estar ahí sembrando algo que no proviene de Dios. Cuando nuestro corazón está lleno de su palabra, ¿sabes qué? Las promesas de Dios, esas palabras que escuchaste de parte de Dios, vas a recordarlas. Y ellas te van a llenar de nuevas fuerzas. Y ellas te van a decir, Dios está conmigo. Así que hermanas, cuando nosotros estemos pasando por dificultades, por alguna situación, hermanas, no es para que nosotros estemos derrotados. Es para que nosotros nos echemos a morir, porque tenemos un gran Dios. Y ese Dios es el que va a mostrar su gloria en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y qué tenemos que creer? ¿Nuestros pensamientos? Tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer en esas voces, ¿verdad? Que muchas de las veces toman forma, ¿verdad? De esa serpiente que nos mete en cizaña. Tenemos que creer la palabra de Dios y desechar todo eso que constantemente nos va a perseguir. Ahora bien, el problema de seguir mis pensamientos. ¿Cuáles son? Ese es el problema de seguir mis pensamientos. Bueno, cuando Adán y Eva comieron, ¿verdad?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, empezaron a discernir entre el bien y el mal. Más sin embargo, ¿quién de nosotros tiene un buen juicio? Un juicio perfecto. Ninguno. Ciertamente, ¿verdad? Ellos fueron los que iniciaron a vivir de esta manera, y por consecuencia nosotros. Pero al ellos vivir ahora de esta manera, les distrajo de aceptar la palabra de Dios. Y eso rige hasta nuestras vidas. Hasta el día de hoy. Muchos creen, ¿verdad?, en sus propios pensamientos, que juzgan correctamente, que viven correctamente, y desechan por eso la palabra de Dios. Es algo que Dios no quería. Él quería que fuéramos guiados por Él, guiados por su Espíritu, que habitaba libremente en nosotros, en este caso en Adán y Eva. Mas sin embargo, ahora Él nos ha dado algo tan importante, y es su palabra. ¿Cuánto nosotros nos llenamos de la palabra de Dios a diario? Si es así, hermanos, qué bueno.
Porque tu corazón siempre va a estar saludable, porque tu corazón siempre va a estar gozoso, porque tu corazón siempre va a estar comprometido, porque tu corazón siempre va a ser fiel. A pesar de las situaciones difíciles. Pero ¿por qué hoy hay muchas personas dentro de la iglesia débiles espiritualmente? Porque han desechado la palabra. Los jóvenes siguen modas, los jóvenes siguen a lo mejor a los compañeros, cosas que les atraen ahí, ¿verdad? En sus computadoras, en sus celulares, en redes sociales. Nosotros como adultos también. ¿Qué es lo que está guiando tu corazón? Es necesario que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, seamos guiados por su voz. Y Él dejó por eso la palabra, su palabra. Pero no solamente para que la tengamos ahí en la casa cerrada y la ocupemos tal vez cada vez que vienes a la iglesia. Él quiere que la escuches a diario, constantemente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué los jóvenes no están viviendo en santidad? Porque ya no hay palabra en ellos. Y entonces son guiados por sus sentimientos. Y viven, ¿verdad? Que se quieren cortar las venas. Ay, nos ha tocado, ¿verdad? A nosotros cada caso de jóvenes que son los incomprendidos. Si los jóvenes y nosotros también fuéramos guiados constantemente por la palabra de Dios, tendríamos el pensamiento de uno mismo, que el que tiene Dios de mí. Yo valgo lo que Dios dice que yo valgo. Yo me voy a comportar como Dios quiere que me comporte. Pero necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Oír su voz constantemente para que realmente nosotros podamos salir adelante, ¿verdad? Con todo lo que el mundo constantemente vivimos. Pero si no hay palabra en nosotros, igual que Eva, nos olvidamos de lo que hemos escuchado tal vez dentro de la iglesia, en una clase, ¿verdad? De escuela dominical, en las diferentes redes. Necesitamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, para que cuando nuestros pensamientos, nuestro corazón nos quiera engañar, digamos: no, Dios dice esto de mí. Cuando se quiera atribular nuestra alma, recordemos las promesas de Dios. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me siento como hablando como la hermana María. Y sabéis y comeréis con esa versión. ¿Saben qué? La serpiente era muy astuta. Nuestros pensamientos son corruptos y hay personas astutas que quieren desviar tu corazón de la palabra de Dios. Porque alguien que se aparta de escuchar la voz de Dios, muy pronto
su espíritu va a morir. Muy pronto se va a olvidar de Dios. Aún va a llegar hasta el punto de dudar de la existencia de Dios. Qué importante es la palabra. La Biblia recalca mucho que la serpiente fue muy astuta. Cuidado, cuidado mis hermanos, que es lo que astutamente quiere hacerte olvidar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas para no ser débiles, para no dejarnos engañar fácilmente. Cuando nosotros conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, entonces vamos a conocer perfectamente y vamos a detectar fácilmente la mentira, el engaño. Pero necesitamos entonces llenarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué actualmente hay muchos pastores, iglesias que han cambiado el mensaje que trae libertad? Porque hay muchos iglesias que han desviado sus enseñanzas y la acomodan, ¿verdad?, a cómo se sienten mejor las personas. Y sus prédicas, ¿verdad?, son motivacionales. ¿A quién no le gusta escuchar algo motivacional de esa manera? Y eso es porque han dejado la palabra de Dios, han desechado la palabra de Dios y son débiles espiritualmente. Se dejan llevar, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina. Pero nosotros como iglesia necesitamos escuchar a diario la palabra de Dios, y se van a venir cosas, circunstancias, enseñanzas a nuestras vidas, pero sabes que tú vas a saber detectarlas bien y rápidamente. No te vas a dejar engañar, porque la palabra de Dios está en tu corazón. Dejemos regir nuestra vida por la palabra de Dios. A diario, ¿qué tiempo le dedicas a la palabra de Dios? Si no le dedicas un tiempo a la palabra, entonces la palabra de Dios no está rigiendo tu vida. Tienes que leer la palabra. De otra manera, hermanos, podemos ser parte de todos aquellos, ¿verdad?, que han estado ahí, ¿verdad?, siendo arrastrados por toda viento de doctrina, por todas esas emociones. Y esto se ha caído, esas enseñanzas, porque lamentablemente no han enseñado, no han entendido correctamente la palabra, y entonces sacan, ¿verdad?, enseñanzas que solamente llenan el oído, llenan las emociones, tergiversan los pasajes bíblicos para poder exaltar el corazón del hombre. Muchos, ¿verdad?, son muy elocuentes al hablar. Muchos aplauden los métodos, y con lo que están haciendo es exaltar el corazón del hombre. La palabra de Dios es la que tiene que regir nuestras vidas, es la que tiene que ser anunciada, es la que tú tienes que escuchar. La palabra de Dios en nuestras vidas no debe desecharse. Tenemos que alimentarnos, tenemos que atenderla, tenemos que obedecerla. Ciertamente, ¿verdad? Bueno, Eva no lo hizo, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Podemos escuchar la voz de Dios a diario. ¿La vas a escuchar? ¿La vas a obedecer? ¿O vas a seguir guiándote por tus pensamientos o emociones?